¿Podemos conectar dos ONTs a la vez en una casa, a esas dos ONTs conectarle dos routers y así tener dos conexiones? Es decir, ¿puedo comprar un divisor, un splitter como este en internet que es muy barato, lo conecto a la roseta de la pared de mi operadora? Aquí en estas dos tomas conecto dos ONTs, dos routers y así tengo dos conexiones. ¿Se puede hacer? ¿Es viable o no? Más preguntas que he recibido. ¿Podemos conectar, por ejemplo, 900 dispositivos inalámbricos en una misma red, por ejemplo, conectándolos a 26 puntos de acceso y a 20 switches, todo bajo la misma red? ¿Es viable? ¿Tendremos problemas? Y una tercera pregunta que voy a responder hoy es, si yo tengo un NAS, ¿lo puedo conectar de manera inalámbrica? Es decir, los NAS se suelen conectar a través de un cable Ethernet, pero ¿puedo hacerlo de manera Wi-Fi? ¿Puedo pincharle una tarjeta Wi-Fi y hacer las conexiones vía inalámbrica? ¿Es viable? ¿No es viable? ¿Es recomendable? Estas son algunas de las preguntas que he recibido, las voy a contestar ahora, por lo cual si quieres aprender, si quieres saber si todo esto es posible, quédate y empezamos. Y antes de pasar a responder estas preguntas, quiero darle las gracias nuevamente a GVGmol por ser patrocinador de este canal y de este vídeo. Ya sabéis que GVGmol es una tienda especializada en licencias de Windows y de Office. Vuelvo a repetir, sé que soy muy pesado, pero no me cansaré de decirlo. No tengáis nunca software pirata, a la larga son todo problemas y por el precio que tienen las licencias de GVGmol de Windows y de Office, aunque también tiene juegos, pero me centro más en la parte de Windows y de Office, no vale la pena jugársela. Así que venga, vamos a verlo, vamos allá. Aquí estamos en la web de GVGmol y aquí vemos que tenemos las diferentes licencias de Windows y de Office y luego la compra evidentemente es muy sencillo. Basta con ir a cualquiera de las licencias, le damos a comprar ahora, vemos que el precio es muy barato, es de 20 euros, pero tenemos un código de descuento. En las notas del vídeo vais a tener el código de descuento y vemos que se queda en 15 euros, es decir, un descuento del 25%. Y aquí evidentemente elegiríamos ya el método de pago. Y vamos a proceder a la activación del Windows 10 Pro. Vamos a ajustes y nos dice que no está activado. Hago clic en activar y vamos a meter la clave de producto. La metemos y le damos a siguiente. Está verificando que sea un código correcto, evidentemente es correcto y ahora le damos a activar. Y ya está, nos dice que ya está activado, que nuestro Windows ya es legal. He recibido esta pregunta de aquí en la que una persona me dice que tiene una empresa mediana, que tiene problemas de red, que tiene cortes Wi-Fi, que tiene 26 puntos de acceso y luego tiene además 20 switches. Me dice que 1 o 2 veces al día sufre cortes en la red, que luego vuelve al cabo de unos segundos, que no sabe qué es lo que le ocurre y si puedo saber lo que es. Evidentemente esta información es muy escasa, para eso habría que hacer una auditoría Wi-Fi, ver cómo están conectados los APs, qué tipo de APs, ver los switches que tiene, también cómo están configurados los switches. Aquí, como podemos ver, le digo que podría ser que tuviera mucho tráfico broadcast y que me dé algo más de información. Me dice que tiene todos los dispositivos en una misma red, es decir, en una misma VLAN, que está haciendo una auditoría, que no sabe si tendrá mucho tráfico broadcast o no, que no sabe cómo medirlo. Y en la última respuesta que me da es donde está, yo creo, la clave, porque dice que tiene 900 equipos, que casi todos están conectados a través de la Wi-Fi, porque son PCs, Chromebooks, móviles, tablets, que creen que tiene un tráfico broadcast alto, pero que bueno, que cree que la infraestructura debería soportarlo, pero que bueno, que no sabe muy bien qué es lo que le está pasando. En su día hice un vídeo explicando los tipos de difusión que hay, que sería multicast, unicast y broadcast. Aquí os dejo el vídeo. El ordenador 1 envía una información, pero se lo envía a todos de esta manera. Envía la información o el paquete al switch y el switch, ¿qué es lo que hace? Lo envía por inundación a todos los equipos que haya en la red. Sin distinción, el switch replica la información a todos los equipos. A priori, sin saber mucho más de la red, yo creo que es un problema de broadcast. ¿Por qué? Porque tiene 900 equipos bajo el mismo dominio de difusión, es decir, tiene todos los equipos bajo la misma red, bajo el mismo paraguas. Como vemos, aquí tenemos un único dominio de broadcast, es decir, todos los paquetes llegan a todos los equipos, que el tráfico broadcast, cuando tenemos en este caso 900 equipos, ¿qué es lo que ocurre? Que entre ellos no paran de hablarse, eso es básicamente el tráfico broadcast. Tened en cuenta que tú, por ejemplo, cuando te conectas a una red, automáticamente el DHCP te asigna la IP, pero tú cuando llegas a la red tienes que preguntar. Imaginad, por ejemplo, en la red que tenemos que el ordenador 3 está apagado. Ese ordenador está configurado a través del DHCP y se enciende. Ya lo hemos encendido. ¿Y qué es lo que hace el ordenador? Como no sabe qué IP tiene, no sabe a qué red pertenece, no sabe nada, ¿qué es lo que hace? Preguntar. ¿A quién? A todos. ¿Cómo lo hace? Envía un paquete a través del broadcast, lo recibe el switch y ¿qué hace el switch? Lo replica a todo el mundo. El ordenador 3 está preguntando, oye, ¿dónde está el servidor de DHCP? ¿Quién soy? ¿Qué IP me tengo que poner? ¿Cuáles son los datos que me tengo que configurar?
Todos los equipos reciben la misma información, reciben ese paquete, pero como no son el servidor de DHCP, los ordenadores, el servidor, la cámara de videovigilancia, los teléfonos, ¿qué es lo que hacen? No hacen caso, desechan el paquete, desechan la información. ¿Y quién sí que hace caso? El router. El router hace caso, ¿por qué? Porque generalmente el servidor DHCP está en el router. Y el router dice, vale, como ya sé dónde estás, porque en el paquete ya pone, como si dijéramos el remitente, me has dicho dónde estás, ¿qué es lo que hago? Te respondo dándote los datos que necesitas, pero ¿a quién? Solo a ti. Se lo envía única y exclusivamente ya a través de, como si dijéramos, Unicast, le envía la información directamente el router al ordenador 3 y ya el ordenador 3 con esa información se autoconfigura con la IP, la puerta de enlace, todos los datos que le hacen falta. El tráfico broadcast es algo que mucha gente no tiene en cuenta porque normalmente en una red no hay muchos equipos, pero cuando tenemos muchos equipos sí que podemos tener un problema. Aunque es una información muy pequeña, pero son muchos equipos enviándose información y es como que hay mucho ruido, como que saturan mucho las comunicaciones. Por eso es muy importante el tener las redes, como si dijéramos, separadas, de tal manera que ese dominio de difusión a través de diferentes VLAN, hay maneras de hacerlo, pero una de ellas sería a través de las VLAN, lo que hacemos es, pues bueno, segmentar la red, crear como redes más pequeñas para segmentar ese tráfico y para que no tengamos tantos problemas. Precisamente esta semana que viene voy a publicar un vídeo de algo muy parecido a esto. Yo creo, no lo dice esta persona, que me pregunta, no dice qué tipo de empresa es. Yo creo que tiene que ser un colegio porque por el tipo de puntos de acceso, por la marca que maneja y por ser tantos dispositivos móviles, se presta mucho a que sea, pues eso, un colegio donde van los niños con los tablets, con los teléfonos móviles, que en las aulas manejan tablets, manejan Chromebook. Yo creo que es eso y seguramente esta marca de Ruckus, que está algo especializada en este tema de educación, seguramente el tema vendría por ahí. Evidentemente, con 20 switches y con 26 puntos de acceso Wi-Fi debería ser capaz de soportar el tráfico de la red. Tampoco sé qué tipo de switches tiene, tampoco sé exactamente cómo están conectados. Algo que también es muy importante, ya no solo el número de puntos de acceso Wi-Fi que tenga, sino cómo están distribuidos, la potencia, que no se solapen entre ellos, que entre ellos mismos no se generen interferencias. Habría que hacer un estudio un poquito más complejo de lo que sería esto con los datos que tengo, para eso están las auditorías Wi-Fi, pero bueno, no quiere decir que los equipos sean malos, es decir, no digo que los Ruckus sean malos o que se queden cortos de potencia, quiero decir que seguramente estarán mal configurados, porque evidentemente si tienes todo bajo el mismo paraguas, bajo la misma red, puedes tener un problema, por lo cual yo lo primero que haría sería, evidentemente, hacer un análisis, pero separar en varios dominios de difusión, en varias VLAN, separar un poquito las redes para no tener un tráfico broadcast tan grande. ¿Qué puede ocurrir también? Muchas veces también da problemas el DHCP. ¿Por qué? Por lo mismo. Si tenemos el DHCP, que mucha gente o muchas empresas o muchos sitios se tiene dentro del router, ¿qué es lo que ocurre? Pues básicamente otra vez de lo mismo. Cada vez que un equipo se conecta a la red, cada vez que un equipo va entrando y saliendo, le van preguntando al router, oye, dame una IP, asígname una IP. Además, el DHCP no solo da la IP, también da otros datos, por lo cual no paran de preguntarle más todo el tráfico de red que tiene y hay veces que el DHCP, cuando tenemos como ahora muchísimas conexiones, puede llegar a saturar el router y puede ser un problema. ¿Qué se hace en estos casos? Sacar el DHCP fuera, es decir, el DHCP no tiene por qué estar en el router. Vosotros en los routers de casa estáis acostumbrados a que el DHCP lo tiene el router porque son conexiones a nivel doméstico, no tenéis tantos equipos, pero se puede sacar fuera y se puede asignar, por ejemplo, a un switch. Si tenemos switches de cierta calidad, el DHCP puede estar en el switch. Si tenemos un servidor o tenemos un equipo por ahí conectado que tenga un DHCP, que evidentemente tienen procesadores más potentes que el router, se puede decir, oye, el DHCP no lo tiene el router, lo tiene este equipo, por lo cual cada vez que se conecta un nuevo dispositivo a la red, en vez de ir al router, le va a preguntar precisamente al DHCP y así libera de carga de trabajo al router. También podría ser que el router fuera un poquito justo de potencia porque precisamente tiene que gestionar muchas peticiones, tiene que gestionar mucho tráfico y se satura. A veces lo que ocurre es que lo que son las colas que le llegan al router, los paquetes se quedan como en espera, se satura, se crea un cuello de botella
se queda como bloqueado durante unos segundos el router hasta que un poquito como que consigue sacar todo ese tráfico adelante, y en estos casos es muy importante el papel de los switches. Si nosotros tenemos una red como es esta, una red ya de cierto tamaño con muchos dispositivos, en este caso tiene, por lo que pone, 20 switches, vuelvo a repetir, no sé cómo están configurados porque se pueden configurar por niveles, switch de acceso, switch de distribución, switch de core, se pueden hacer que los switches preparen el trabajo al router. En este caso es lo que os quería comentar. Según cómo tengamos configurado los switches, podemos descargar de muchísimo trabajo al router para que ellos vayan como preparando la información para dárselo todo masticado al router, para que el router lo único que tenga que hacer sea salir hacia internet, porque realmente los routers, cuando estamos hablando de ciertas infraestructuras y de empresas grandes, realmente el router solo debería ser la salida hacia afuera, la salida hacia internet. Aquí me preguntan que cómo puede hacer para conectar dos routers, uno en cada planta, a dos ONTs. Es decir, lo que quiere hacer es lo siguiente, mirad. Quiere conectar, como os he comentado al principio del vídeo, con un divisor, o supongo que lo quiere hacer así, con un divisor como este, con un splitter. Lo que quiere hacer es conectar una toma a la roseta de la pared y luego las otras dos, lo que quiere hacer es conectarlo así, a dos ONTs, y luego en cada ONT conecta dos routers y así ya tiene los dos routers funcionando con la misma conexión, es decir, con una conexión con una operadora tendría dos routers con dos ONTs. Pero ¿qué problema tiene? Que cuando conecta el uno se le desconecta el otro. ¿Qué le está pasando a esta persona? Pues muy sencillo. Antes de nada tenemos que entender cómo funciona una conexión de fibra. Nosotros en nuestra casa tenemos un dispositivo como este, que es una ONT, que nos la pone nuestro instalador, de tal manera que ponemos un latiguillo de fibra que va desde la roseta que nos deja el instalador hasta la ONT. Esta ONT, ¿qué es lo que hace? Se conecta con la OLT. La OLT es la centralita de nuestro operador. Hay un dispositivo que se llama OLT, de tal manera que a través de la conexión de fibra se conecta, se sincroniza, que es lo que se llama, se hace una sincronización de tal manera que se ponen de acuerdo la OLT de la operadora con nuestra ONT y ya tenemos acceso a internet. Pero ¿qué ocurre? Que cuando se conecta lo hace a través de unos protocolos y a través de unas cosas, de tal manera que identifica el usuario, es decir, el abonado, la persona que está pagando, está detectando la ONT y le dice, vale, tú estás dado de alta, por lo cual sí que puedes acceder. Es decir, es como si tú fueras a una fiesta, que miran en la lista, entonces ven que estás en la lista y te dejan entrar. Está el portero en la puerta, ve que estás, te tacha y te deja entrar. ¿Qué ocurre? Que esta persona, ¿qué es lo que ha hecho? Conecta su ONT y ya está, no hay problema, sincroniza con la OLT y listo, y tiene internet. Pero ¿qué ocurre cuando conecta una segunda? Porque el cable es el mismo, la señal óptica que le llega aquí y aquí a través de un divisor como el que os acabo de enseñar es la misma. ¿Qué ocurre? Que la OLT dice, no, tú estás intentando conectar dos ONTs, es decir, dos dispositivos a la vez, y solo puedo tener uno, es decir, tú intentas entrar a una fiesta, el primero tacha el nombre o deja pasar el portero al primero, pero cuando llega el segundo le dice, no, esta persona, Antonio Gutiérrez, por poner el caso, ya ha entrado y no deja entrar al segundo. Si esa persona sale, sí que puede otra persona volver a entrar con ese nombre, pero no pueden entrar dos personas con el mismo nombre. Pues ocurre exactamente lo mismo aquí, explicado de una manera muy tosca y muy burda. Es decir, podemos sincronizar uno de las dos, pero no las dos. Podemos tener las dos conectadas, apagamos una y como solo puede haber una conectada, sí que funciona. En el momento que encendemos la segunda, no nos va a funcionar. Por lo cual esta persona no puede tener dos ONTs a la vez, solo puede tener una. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Dejar una ONT, la que quiera, en una planta o en otra, conectarle un router y luego en la otra planta tendrá que colocar otro router. Tendrá que colocar otro router de tal manera que sea la misma red pero con otro router, tendrá que colocar una red mesh, tendrá que colocar un repetidor, tendrá que hacerlo como quiera, que esto está explicado en muchísimos vídeos, pero no puede tener dos ONTs, es decir, solo puede tener una ONT, solo puede tener un router de salida hacia internet, solo puede tener un router que le dé salida hacia internet y luego el resto de la red de la casa la tendrá que configurar como quiera o como pueda. Yo mi consejo es que la haga a través de una red mesh, pero bueno, hay muchos vídeos en el canal donde está esto explicado.
Aquí me preguntan, o por lo menos es lo que quiero entender yo, que si se puede conectar un NAS a través de una Wi-Fi. Parece ser que tiene conectado el NAS a través del cable Ethernet a un router, pero que este router está conectado de manera inalámbrica. También se podría hacer a través de una tarjeta Wi-Fi. De hecho, a este canal os he traído algunos NAS y os he traído algún ejemplo que tiene una tarjeta PCI Express a la que le pinchamos una tarjeta Wi-Fi y en ese caso la conectividad sería directamente a través de una Wi-Fi. ¿Se puede hacer? Sí. ¿Es recomendable? No, evidentemente, si no te queda más remedio, lo puedes hacer así. Si no te queda otra opción, mejor eso que nada. Pero ¿qué ocurre? Muchas veces lo he explicado ya en este canal. Nosotros una Wi-Fi, ¿qué es lo que ocurre? Que es un medio compartido. No podemos enviar y recibir a la vez. Eso contando con que además tenemos las Wi-Fi de los vecinos, que hay un montón de elementos que están enviando y recibiendo, por lo cual lo que ocurre es que una conexión Wi-Fi siempre es una conexión de baja calidad, y más cuando estamos hablando de un NAS. Entonces, en este caso lo ideal es utilizar un cable. ¿Por qué? Porque, como también he explicado, el cable envía y recibe a la vez. Nosotros en un cable Ethernet la emisión y la recepción se puede hacer de manera simultánea y es una conexión muy estable. Si nosotros tenemos este NAS que realmente lo utilizamos poquito, es para hacer un backup de las fotos del teléfono, para 4 cosas más, y no se conectan muchos equipos a la vez a este NAS, pues bueno, le va a costar más tiempo, será una conexión de peor calidad, pero bueno, igual te va a hacer las copias de seguridad, igual vas a poder consultar cualquier dato que tengas en el NAS y ya está. Yo creo que ahí no vas a tener mucho problema, contando siempre y cuando, evidentemente, esa conexión inalámbrica sea de calidad, que no esté muy alejado del router, que tenga una conexión medianamente estable dentro de lo que es una conexión Wi-Fi. Pero ¿qué ocurre si tenemos muchas conexiones simultáneas hacia el NAS? Es decir, ¿qué ocurre si muchos dispositivos quieren de manera simultánea enviar información o recibir información del NAS? Y no digamos nada si encima es información de ficheros pesados, que es gran cantidad de información, que vamos a tener un cuello de botella, porque el NAS de manera inalámbrica solo puede enviar o recibir información, mientras envía no puede recibir, y eso además con muchos dispositivos a la vez, por lo cual vamos a tener muchísimos problemas, contando además con todo el entorno de todo el espacio radioeléctrico que tenga alrededor de todos los equipos que se están comunicando entre sí, que además también están, por decirlo de alguna manera, cogiendo tiempo, están ocupando espacio radioeléctrico que ni siquiera va a poder utilizar todo ese tiempo el NAS para poder enviar y recibir. También tendrá que ceder ese tiempo de conexión inalámbrica al resto de los dispositivos. Entonces, vuelvo a repetir, si no te queda más remedio, si son una cantidad de información muy pequeña y la haces en unas horas que a lo mejor no tienen la red muy saturada, pues bueno, te puede funcionar, pero a la larga vas a tener problemas y yo no lo veo una opción muy viable. De hecho, a mí no me gustan las conexiones inalámbricas para este tipo de cosas, porque bueno, la verdad es que siempre que haya un cable es muchísimo mejor que una conexión inalámbrica. Y bueno, esto ha sido todo, espero que os haya ayudado, espero que hayáis aprendido. A partir de ahora voy a hacer algunos vídeos como este, preguntas que yo creo que son interesantes, que son preguntas que más o menos son repetitivas. En vez de responder a la persona a través del correo, a través del medio por el que me haya preguntado, lo voy a responder por aquí y así aprendemos todos a la vez. Nuevamente volverle a dar las gracias a GVGmol y, como siempre digo, si te ha gustado el vídeo dale un like, compártelo con gente que creas que esto le puede ayudar y nos vemos en la próxima. Un saludo, adiós. Bye bye.